Cordelia, you weren't in fifth period. No, those weren't vampires. She wasn't here tonight, was she? Was she an actress too? Well, obviously she didn't get very far. Did he eat it? Did he eat anything in the park? Hello guys, how are you today? Pay attention, today we have to work on simple past, talking about past experiences, okay? So this topic is really important, so we have to understand it really well. So remember, with the simple past, with the verbs, we have regular verbs and we have irregular verbs. We already know which are the regular verbs of the simple past in affirmative, negative, and questions. But now, what happens in affirmative, negative, and questions with the irregular verbs? So let's see. Bueno, muchachos, nosotros tenemos una lista de verbos regulares que ya conocemos. Recuerden que los verbos regulares son casi el 95% de los verbos en inglés. Verbos como travel, call, arrive, use, play, help, enjoy. Si nos damos cuenta, estos verbos son verbos utilizados en las conversaciones cotidianas, en las situaciones cotidianas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para volver estos verbos en pasado? Con todos estos verbos, lo único que voy a hacer es agregar ed al final y ya está. Es muy sencillo. Entonces, me va a quedar traveled, me va a quedar called. Ahora, por ejemplo, en arrive, ¿será que tengo que volver a poner una e y una d? Claro que no. Ustedes ya van entendiendo la lógica de cómo funciona el inglés, cuándo tendría yo que duplicar cosas, cuándo no tengo que volver a repetir la consonante final o la vocal final. Por ejemplo, en este caso, arrive, simplemente pongo una D al final y ya me quedó arrived, ya me quedó en pasado. Lo mismo pasa con used, mire, used, played, helped, enjoyed. Estos verbos van a estar de esta manera para todas las personas. I, you, he, she, it, we, they. Ahora, una cosa importante. Mire que you, por ejemplo, significa tú y significa usted. Recordemos que en inglés no tenemos la diferencia entre tú y usted. Pero les tengo una noticia. You también significa ustedes. Entonces es muy fácil. Tú, usted o ustedes. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Porque normalmente vamos a tener las personas de aquí van a ser singular. Mire que estas personas son una. Yo, tú, él, ella. Son una. Y las personas de acá van a ser plural, porque hay varias personas. Nosotros, ellos y ahora ustedes. Esos son como tipsitos para que los vamos teniendo en cuenta. Pero lo que quiero que quede muy claro es que los verbos regulares simplemente voy a tener que poner una ed y va a funcionar igual para todas las personas. Ahora también vimos los verbos regulares. Vimos 5. El primero fue be. Luego podemos poner go, have, do y say. Nos aprendimos 5 verbos irregulares. Entonces dijimos, los verbos irregulares tienen su propia transformación en el pasado. Por eso se dice que son irregulares o que no van con la misma regla de todos estos de acá. No tienen esta misma regla de poner un ed, sino que los tengo que cambiar. ¿Cómo los voy a cambiar? Entonces, be va a quedar como was o were. Go va a quedar como went. Have va a quedar como had. Do va a quedar como did, el verbo hacer. Y say va a quedar como, ¿se acuerdan? Said. Esta es la manera de decirlo, said. Teacher, pero no entiendo por qué si todos se transforman en una palabra, el verbo be se transforma en 2 palabras. ¿Cómo va a funcionar? ¿Será que tengo que poner las 2 palabras juntas? Entonces aquí les voy a decir, les voy a recordar. Voy a poner was para unas personas y voy a poner were para otras personas. Entonces, aprendámonos de una vez una cosa muy importante con el verbo be en todos los tiempos verbales, en presente, pasado, en todos. El verbo be siempre depende de la persona. Con unas personas va a funcionar de una manera y con las otras va a funcionar de otra manera. Entonces vamos a mirar. Con was voy a tener I, voy a tener he, voy a tener she y voy a tener it. Estas personas van con was. Y con were voy a tener you, las 3 maneras. Tú, usted y ustedes.
voy a tener we y voy a tener they. Vamos a revisar esta frase. Yo ayudé a mi mamá ayer. Entonces, yo, ¿cómo se dice? I. Mi mamá, ¿cómo se dice? My mom. Ayer, yesterday. ¿Y cómo se dice? Ayudé. Entonces, con todas las personas pongo el verbo help, que es el verbo de ayudar, help, y simplemente le voy a agregar la ed, helped, helped. I helped my mom yesterday. No necesito traducir esta A, porque helped ya es como ayudar a alguien. Helped my mom yesterday. Vamos a revisar esta. Fuimos al parque ayer. Entonces, ¿cómo se dice al? Se dice to, de, parque, park, y ayer, yesterday. Ahora, ¿cómo se dice fuimos? Entonces, si digo fuimos es porque nosotros fuimos, ¿sí o no? Y en inglés sabe que siempre necesito poner la persona. Ahora, fuimos, ¿qué verbo es? Es el verbo ir en pasado. Nosotros fuimos. ¿Cómo es el verbo ir? Go. ¿Y cómo me queda en pasado? Went. Entonces me va a quedar we went to the park yesterday. Nosotros fuimos. Teacher, ¿voy a utilizar went con todas las personas? La respuesta es sí. Exactamente lo mismo que pasa acá con el ed. Simplemente se lo pongo al verbo y el mismo verbo va a funcionar para todo el mundo. No necesito cambiarlo. Exactamente lo mismo va a pasar con los verbos irregulares. No necesito en he, sheet poner ni una S, no necesito hacer nada de eso. Entonces, todos estos van a funcionar con I, you, we, they, he, she, it. Ahora, lo único que sí cambia y con el que tenemos que tener mucho cuidado es con el verbo be, porque tiene uno para unas personas y otro para otras personas. Vamos a ver esta frase. Perdón, tuve un problema con mi perro. Entonces, ¿cómo se dice perdón? Imagínense que alguien llegó tarde y dice, perdón, tuve un problema con mi perro. ¿Cómo se dice perdón? Se dice sorry. Un problema, entonces, a problem. Con mi perro, with my dog. Ahora, tuve, ¿cómo se dice? Entonces, ya sabemos, ¿quién tuvo? Yo tuve. Entonces, tengo que empezar por poner el yo, I. Ahora, tuve es el verbo tener. ¿Y cómo se dice en pasado? Tuve. Entonces, el verbo tener sería have, pero en pasado se transforma en had. Sorry, I had a problem with my dog. Ahora, muchachos, eso es fácil de aprender, fácil de entender y ya no sabemos 5 verbos irregulares. Ahora yo quiero que nos aprendamos 5 más, que son, vamos a tener los 10 verbos irregulares más comunes del inglés para poder utilizarlos en el pasado. Mire, vamos a empezar con el verbo get, que significa ¿qué cosa? Obtener. Es un verbo que no solo significa obtener, significa muchas cosas en inglés y ya poco a poco lo vamos a ir viendo. Es muy importante. En pasado se dice así, mire, se dice got. Se lo va a escribir en barritas, ya sabe que todo lo que le escriba entre barritas es como se pronuncia literalmente en español. Entonces, got. Usted lee esto acá literalmente, got. Y así se dice esto de acá. Por ejemplo, he got a new phone last week. Repita después de mí, porfa. He got a new phone last week. Entonces, he got, él obtuvo, él consiguió un nuevo teléfono la semana pasada. Verbo número 7, vamos a poner see. See significa ver. Y el pasado se escribe así y se pronuncia así. So. O sea, ver en pasado. Yo vi, tú viste, nosotros vimos. Lea conmigo, porfa. I saw my friend at the cinema. I saw my friend at the cinema. Yo vi a mi amigo en el cine. Verbo número 8. Vamos a poner eat. Eat significa ¿qué cosa? Comer. Y el pasado se va a escribir así. Mire como que se desorganizan las letras y se vuelven a organizar así. Y esto se pronuncia ate. Este de acá se pronuncia eat. Mire cómo se lee, eat. Y este de acá se dice ate. We ate pizza for lunch. Nosotros comimos pizza para el almuerzo, de almuerzo. Verbo número 9. Vamos a poner make y el pasado es made. Mire cómo se dice, made. She made a cake for my birthday. Ella hizo una torta para mi cumpleaños.
Y el verbo número 10 que vamos a poner va a ser come, que significa venir, y el pasado se va a decir came. Mire cómo lo vamos a escribir. Came. Así se pronuncia y así se escribe. My cousin came to visit us yesterday. Mi primo vino a visitarnos, a nosotros, ayer. Si ustedes se dan cuenta, todas estas frases están en pasado, muchachos. My cousin came, mi primo vino. She made a cake, ella hizo una torta. We ate pizza, nosotros comimos pizza en el pasado. I saw my friend, yo vi mi amigo. He got a new phone, él consiguió un nuevo teléfono. Todo esto estoy hablando en el pasado, porque de entrada esta palabra me está diciendo que estoy en el pasado. El verbo irregular me está diciendo estoy en el pasado, y todas estas frases son afirmativas. Ahora, ¿qué pasa con los verbos irregulares si yo las quiero volver negativas o las quiero volver pregunta? Let's see. Entonces empecemos revisando esta frase que tiene un verbo, ¿qué cosa? ¿Regular o irregular? Regular. Vamos a mirar. I called my best friend last night. Yo llamé a mi mejor amigo anoche, last night, anoche. Recordemos, ¿qué tengo que hacer para volver esta frase negativa? Entonces pongo pongo la palabra didn't, que me indica que es negativo en pasado. Teacher, ¿será que puedo poner don't? Usted sí puede poner don't, pero si usted va a hablar en presente, no si usted va a hablar en pasado. Si usted va a hablar en pasado, pone la palabra didn't, que significa no en pasado. Y luego pone el verbo call. Teacher, tengo que poner el ed otra vez. No lo tiene que volver a poner, porque vamos a decir que pierde el poder de la frase afirmativa, porque el poder ya lo tiene didn't. Ya sé que estoy en pasado, no necesito volver a decir que estoy en pasado. Entonces, I didn't call, y luego el resto de la frase, my best friend last night. Yo no llamé a mi mejor amigo anoche. Eso ustedes ya se lo saben. ¿Cómo puedo volver esto una pregunta? Entonces, empiezo con la palabra did, que es la palabra que me ayuda a mí a saber que estoy en ¿qué? En el pasado. ¿Significa algo? No, no significa nada. Si empiezo con did es porque voy a hacer una pregunta. Did I call? Entonces tengo que volver a poner el ed. No lo necesito. No necesito saber dos veces que yo estoy en pasado. Con esta ya es suficiente. Entonces no necesito poner este. Did I call? Y luego lo mismo. Did I call my best friend last night? Yo llamé a mi amigo anoche. Ahora ustedes ya saben que estas preguntas son como extrañas. Entonces si yo cambio el I por you, suena más normal. ¿Tú llamaste a tu mejor amigo anoche? Did you call your best friend last night? ¿Y qué me queda faltando? El símbolo de pregunta al final. Vamos a ver qué pasa si yo tengo la frase We ate pizza yesterday. Nosotros comimos pizza ayer. Entonces ya sabemos, ya podemos ver que esta es una frase afirmativa porque no digo que no y tampoco hago una pregunta. ¿Cómo puedo poner exactamente la misma frase pero en negativo? Entonces les tengo muy buenas noticias. Voy a poner exactamente la misma palabra de el pasado en negativo. Y esta palabra me va a ayudar a decir que no en el pasado. ¿Listo? Teacher, pero entonces tengo que poner el verbo así como está. Yo lo tengo que poner así. Y la respuesta va a ser no. Va a ser más fácil. Mire, si nosotros nos damos cuenta, el verbo ate, ya sabemos que es el pasado del verbo eat. Entonces es como si yo combinara eat más el pasado. Entonces vamos a decir que estas dos cosas se combinan, it más el pasado, ¿y qué me queda? Al final me queda el verbo ate. Entonces yo sé que estoy con it más el pasado. Pero acuérdese que en el negativo yo no necesito volver a decir que estoy en el pasado. Yo no necesito eso. Entonces, como yo ya tengo la palabra del pasado acá, este verbo me va a quedar normal, como si estuviera en presente. ¿Se entiende o no? Este verbo de acá tiene un poder porque está en el afirmativo, porque en el afirmativo yo no tengo ninguna manera de saber que está en pasado. El verbo en pasado es la que me dice que estoy en pasado. Pero en el negativo yo sí tengo una manera de saber que estoy en el pasado. ¿Y qué cosa es? El didn't.
Entonces yo no necesito volver a poner el verbo en pasado, no lo necesito. Lo puedo poner en presente, lo voy a poner en presente. Y me queda, we didn't eat pizza yesterday. Y esto está perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar con las preguntas? Espero que ustedes ya sepan qué va a pasar con las preguntas. Voy a empezar con la palabra did exactamente como con los verbos regulares. Empiezo con la palabra did para saber que estoy preguntando en pasado. Luego pongo la palabra we, did we. ¿Y será que voy a poner la palabra ate, el verbo eat en pasado? ¿Será que lo voy a poner? Muy bien, la respuesta es no. No necesito ponerlo. No necesito decir 2 veces que estoy en pasado. Ya con este did es suficiente para saber que estoy en pasado. Entonces voy a poner el verbo normal. Ya perdió el poder. Ya no necesita el poder. Y me va a quedar, did we eat pizza yesterday? Y la pregunta. Ahora, ¿nosotros comimos pizza ayer? Esa es una pregunta rara. De pronto es más normal decir, did you eat pizza yesterday? Ustedes comieron pizza yesterday. Y muchachos, exactamente lo mismo que aprendimos con el pasado. ¿Cómo voy a contestar esto? Puedo contestar que sí, puedo contestar que no. Si digo que sí, voy a contestar yes, I did. Y si digo que no, voy a decir no, I didn't. Mire, vamos a ver esta frase. She made a cake for my birthday. Esto es una frase afirmativa, por supuesto. ¿Cómo puedo volver esto en negativo? Entonces ya sabemos, voy a poner she, voy a poner la palabra del negativo en pasado, didn't. ¿Y será que tengo que poner made? Entonces no voy a poner made, porque made es la combinación de make más el pasado, más past. Esa es la combinación que me queda, pero no necesito la combinación porque ya tengo esta palabra de acá que me indica que estoy en pasado. ¿Listo? Entonces no voy a poner made, sino que voy a poner ¿qué cosa? Muy bien, make, el verbo en presente. Lo pongo en presente porque ya sé que estoy en pasado. She didn't make. Y ya sé que estoy en pasado porque didn't es la única palabra que existe para saber que estoy en pasado. No hay otra palabra del pasado que yo me voy a confundir. Si alguien dice did o didn't, yo ya sé que estoy en pasado. Ya no necesito nada más. Entonces, she didn't make y voy a terminar la frase. A cake for my birthday. Ella no hizo. Ahora, una cosa, esto todavía traduce en pasado. No es que ella no hace. No, sigo estando en pasado porque mire que tengo el did. Entonces, el pasado negativo. Ella no hizo una torta para mi cumpleaños. Y ahora, ¿cómo me va a quedar la pregunta? Empiezo con la palabra did she, ¿y qué cosa será que pongo made? Entonces no pongo made, porque ya sé que estoy en el pasado, pongo la palabra en presente. Did she make a cake for my birthday? Y el símbolo de pregunta, ¿ella hizo una torta para mi cumpleaños? Vamos a contestar esto, vamos a decir, yes, she did. Sí, ella la hizo. O no, she didn't. No, ella no la hizo. ¿Fácil o difícil? Listo, muchachos, hasta ahí todo excelente. Y ya sabemos cómo hacer negativos y preguntas con los verbos irregulares en pasado. ¿Listo? Miren todo lo que hemos aprendido. Ahora, les voy a enseñar una cosa que es lo que pasa con el verbo be, porque sabemos que es muy irregular y como siempre cambia y siempre es tan especial. Entonces, ¿cómo va a funcionar en el pasado? Ya sabemos que voy a tener 2 palabras en el pasado, was y were, y ya sabemos para qué personas funciona cada una. Entonces, si tengo, por ejemplo, la frase I'm in my house, ¿cómo me queda esto en pasado? ¿Qué voy a poner con I, was o were? Muy bien, voy a poner was. I was in my house. ¿Qué significa? Yo estaba o yo estuve en mi casa. ¿Podría poner cuándo? Podría poner anoche, last night. Entonces la pregunta ahora va a ser, ¿cómo puedo decir yo no estaba en mi casa anoche? Entonces de pronto usted me diga, teacher, pues tengo que poner I didn't y pongo el verbo en presente porque usted me enseñó que el verbo irregular pierde el poder, entonces lo pongo normalito. I didn't be in my house last night. Y yo le voy a decir, esto está mal. Por una simple razón.
Siempre, muchachos, apréndanse en esto. Siempre el verbo be, él mismo es las preguntas y él mismo es las negaciones. Siempre va a pasar eso. Entonces, la palabra didn't me ayuda a mí a saber que estoy en negativo pasado, pero el verbo be no la necesita porque él mismo se puede convertir en la negación. Así como en el presente, que yo digo he is y yo puedo decir he isn't, o you are y puedo decir you aren't. Él mismo se vuelve la negación. Pues lo mismo va a pasar en el pasado. Entonces, mire, para yo decir eso en el pasado voy a decir I y la palabra was en negativo. ¿Cómo cree que se hace? Muy bien, pongo una N, pongo una coma, pongo una T. ¿Fácil o difícil? Por eso yo a usted le dije, si usted se aprende bien los fundamentos del inglés, en etapas más avanzadas va a ver que es exactamente lo mismo, la lógica es la misma. Entonces, I wasn't, y esto significa yo no estaba o yo no estuve in my house last night. Y esta es la manera de poner el negativo con el verbo be. Y está perfecto. Y entonces, siguiendo la misma lógica, usted dígame por favor cómo puedo preguntar, ¿estaba yo en mi casa anoche? Entonces, no voy a empezar con la palabra did. No voy a empezar con la palabra did porque no la necesito. No necesito saber que estoy en pasado. El mismo verbo be me va a servir para empezar porque él mismo es la pregunta. Entonces, was I in my house last night? Y el símbolo de pregunta. Ya sabemos que esta pregunta, ¿estaba yo en mi casa anoche? Es rara, entonces podría cambiarlo por, no sé, voy a poner she. Was she in my house last night? ¿Estaba ya en mi casa anoche? Y esto está perfecto. Vamos a ver este ejemplo. You are in the park. Tú estás en el parque. Esto está en presente. ¿Cómo lo puedo volver en pasado? Entonces voy a decir you, ¿qué cosa? You were, porque you va con were. You were in the park. Tú estabas en el parque. Ahora, ¿cómo puedo volver esto en negativo? Tú no estabas en el parque. Entonces vamos a funcionar exactamente igual. Mire, you, voy a poner la palabra were, voy a poner N apóstrofo T. You weren't in the park. Tú no estabas en el parque. ¿Fácil o difícil? Y si quiero hacer una pregunta con esto, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a empezar con la palabra were. Mire, esta la pongo de primera y luego el resto de la frase. Were you in the park? Y el símbolo de pregunta. ¿Estabas tú en el parque? Y podría poner ayer o la semana pasada o el año pasado, cuando sea. Miremos esta. He's busy. Él está ocupado en presente. He's busy. Ahora, ¿cómo me queda en pasado? He, ¿qué cosa? Were o was. Entonces, muy bien. He was busy. He was busy. ¿Cómo me queda en negativo? He, y pongo este negativo. No tengo que poner el didn't como esto. Didn't, he didn't is. Esto no es posible. Entonces, el didn't y el is no pueden estar juntos. No necesitan estar juntos. Porque el verbo todavía está en pasado. El verbo be todavía está en pasado. Entonces, yo sé que estoy en pasado y pongo el negativo y yo sé que estoy en pasado negativo. ¿Se entiende o no? He wasn't busy. Él no estaba ocupado. ¿Y cómo lo vuelvo una pregunta? Digo, was he busy? Y el símbolo de pregunta. Vamos a hacer una última. ¿Qué le parece esta? Maria and I are friends. María y yo somos amigos. Eso es en el presente. ¿Cómo lo digo en el pasado? Maria and I, María y yo, ¿qué cosa? Estoy hablando de quiénes. De María y yo, o sea, nosotros. Y nosotros es we. Y we va con was o were. Muy bien, va con were. María and I were friends. María y yo éramos amigos. ¿Cómo me queda eso en negativo? ¿Cómo digo María y yo no éramos amigos? María and I weren't. Mire, weren't friends. ¿Y cómo lo vuelvo una pregunta? Empiezo con were. Were María and I friends? Y esa es una pregunta. Ahora, muchachos, ¿cómo puedo responder esta pregunta? Entonces, tengo dos maneras, yes o no.
¿Será que digo yes, I do? Por supuesto que no. Teacher, pues estoy en pasado. ¿Será que digo yes, I did? Por supuesto que no. ¿Será que digo yes, we? Porque estamos hablando de nosotros. We were. Entonces, esto está bien. Si pregunto con where, respondo con where. Si pregunto con was, respondo con was. Siempre vamos a hacer lo mismo. Y entonces digo que no. ¿Qué voy a decir? No we, ¿qué cosa? Weren't. La lógica siempre va a ser la misma. ¿Listo? That's all for today, guys. Thank you so much and we continue tomorrow.